Esa noche no pude dormir. El aire en el dormitorio se sentía espeso como el barro, y hasta las sábanas contra mi piel parecían pesar sobre mí. Afuera, una farola parpadeaba, arrojando débiles bandas de luz amarilla sobre la pared. Me fijé en ellas hasta que desaparecieron, luego volvieron y de nuevo desaparecieron. En algún lugar de la casa un reloj hacía tic-tac ruidosamente, como si se hubiera acercado a mi oído solo para burlarse de mí. Conté cada chasquido mecánico del segundero, esperando que pronto el agotamiento me arrastrara hacia el sueño. Nunca lo hizo. Mi mente se negaba a aquietarse. Las visiones venían sin ser invitadas. Momentos del día anterior, llamadas telefónicas que repasaba, cosas que no se habían dicho. Recuerdo que inhalé lentamente, intentando calmarme, solo para exhalar y sentir cómo la punzada de la aprehensión se enroscaba de nuevo en mi estómago. Mi esposa, Rebeca, dormía en su lado de la cama, de espaldas a mí. Siempre solía pegarse, acurrucar su cabeza junto a mi hombro. Ahora había un abismo entre nosotros. Ella respiraba con regularidad, el ascenso y descenso de sus costillas casi imperceptible en la penumbra. Se me ocurrió que tal vez ella también estaba despierta y simplemente fingía, pero no oí tensión en su respiración. Me levanté, me puse una bata fina, fui a la cocina, la tetera siseó al ponerla en el fuego. Me quedé allí, descalzo, sintiendo las baldosas frescas bajo mis pies, escuchando esa lenta acumulación de vapor. El débil reflejo de un hombre que apenas reconocía me devolvió la mirada desde la puerta de cristal del microondas. Canas en las sienes, líneas en las comisuras de sus ojos, esa misma expresión vacía que había vislumbrado en el espejo los últimos meses. El hombre parecía cansado y, si soy sincero, un poco derrotado. Preparé una taza de té, pero nunca la bebí. Observé cómo el agua giraba y giraba, el vapor ascendiendo en tranquilos espirales, y pensé en cómo habíamos llegado hasta aquí, Rebeca y yo. Construimos un negocio juntos desde cero durante 2 décadas, vertimos todo lo que teníamos en él. Mi experiencia era en logística, la suya en finanzas. Debería haber sido la sociedad perfecta, y lo fue hasta que dejó de serlo. Pequeñas grietas en el matrimonio aparecieron, pero yo estaba demasiado enfocado en la rutina diaria como para notar cuán profundas eran. Apagué el fuego antes de que pitara. Un pitido de mi teléfono rompió el silencio. Era pasada la medianoche. Un mensaje a estas horas solía significar algo urgente. Mi corazón dio un vuelco. Lo agarré del mostrador y miré la pantalla, medio esperando más malas noticias. No eran noticias, solo un mensaje de spam. Cerré el teléfono y lo dejé. Mi pulso todavía galopaba sin ninguna buena razón. Cuando volví a la cama, pude oír a Rebeca moverse ligeramente al acostarme. Nuestro colchón se hundió, su cuerpo apartándose de nuevo, dejándome de costado con un cañón de espacio entre nosotros. Miré al techo. Patrones de luz y sombra jugaban sobre él, vestigios de la farola parpadeante. Me dije, duerme, deja de pensar, pero había una voz callada al fondo de mi cabeza, diciéndome que pronto todo cambiaría. No sabía cuán en lo cierto estaba. Por la mañana la alarma me despertó a las 6. Rebeca ya estaba en la ducha. Me vestí metódicamente. Camisa blanca, pantalones grises. Mis trajes solían quedarme mejor, pero había perdido peso recientemente. Estrés, supongo. Me miré al espejo, anudándome la corbata con gestos lentos y precisos, como si me preparara para algún tipo de ceremonia solemne. Mis ojos parecían apagados. Incluso las líneas de mi rostro se veían más marcadas. Pensé, otro día, John. Otro día para mantener la compostura. El desayuno fue silencioso. Logré dar 2 sorbos de café, medio trozo de tostada, mientras Rebeca revisaba algo en su teléfono. Tecleaba rápidamente.
Vi la tensión en su frente y la espiral de irritación que había sentido durante la noche regresó. No hubo conversación casual sobre planes de fin de semana o reuniones con clientes, solo el raspado de los platos, el chirrido de su silla al apartarla. Día ocupado, anunció sin mirarme del todo. Asentí. Lo mismo. Salió un momento después, sus tacones resonando por el suelo, dejándome allí con mi tostada a medio comer. Normalmente, íbamos juntos a la oficina en coche, pero esa rutina había cambiado. Dijo que era más eficiente que nos desplazáramos por separado, que asistiéramos a reuniones distintas. Nunca le creí, pero sentí que era inútil discutir. Subí a mi coche, dejé que el motor arrancara un segundo. La radio se encendió con las noticias, algo sobre un escándalo de política local. La apagué. No quería oír hablar de traición. Mi mente ya tenía suficiente de eso. En cambio, observé al perro del vecino cruzar la calle trotando, persiguiendo una ardilla, y sentí una punzada de envidia por la concentración de ese animal. En la oficina me obligué a saludar al personal con mi habitual asentimiento. Solíamos compartir chistes, hablar de los resúmenes deportivos del fin de semana. Últimamente me había convertido en un fantasma en mi propio edificio. La gente pareció percibir el cambio de poder, el silencio, la pesadez que se aferraba al aire. Algunos bajaban la mirada al pasar. Recuerdo que fui directo a mi rincón privado. Tenía una ventana con vistas al centro de Dallas. Dejé mi maletín, encendí mi ordenador. Reuniones, correos electrónicos. Intenté enterrarme en tareas, pero entró una llamada telefónica, y algo en el tono de la voz de la recepcionista me pareció extraño. «Señor, su esposa está en la sala de conferencias», transmitió. Pidió si podía unirse. «Hay un asunto que requiere su atención». Inmediatamente. «De acuerdo», respondí. «Voy ahora mismo». Mientras caminaba por el pasillo, las luces fluorescentes del techo zumbaban. El silencio se sentía más fuerte que nunca. Doblé la esquina hacia la sala de conferencias de paredes de cristal. A través de esa barrera transparente, los vi a todos. Rebeca, su hermana Linda y una tercera persona que reconocí al instante. Marcus Grant, un consultor de marketing que solo había conocido unas pocas veces. Algo en el ángulo de su sonrisa era casi depredadora. Mi estómago se retorció. Estaban agolpados sobre documentos en la larga mesa. Rebeca señalaba algo y Marcus se inclinó. Vi cómo su mano se demoraba un segundo de más en su hombro. El primer atisbo de sospecha se convirtió en una chispa de ira, pero forcé una expresión neutral. Abrí la puerta. Todos levantaron la vista. Linda me dedicó una sonrisa educada, demasiado brillante. Marcus asintió una vez. La comisura de sus labios se curvó. Rebeca bajó la mirada brevemente, luego forzó una expresión profesional. Me pidieron que cerrara la puerta. Me dijeron que necesitábamos discutir cambios estratégicos en la estructura de la empresa. Recuerdo cada palabra con tanta viveza. Linda tomó la iniciativa, explicando que se habían tomado ciertas decisiones comerciales mientras yo estaba ocupado en otras cosas. Esa frase me dolió. Mi propia cuñada, alguien en quien había confiado para que ayudara temporalmente, ahora hablaba con una confianza ensayada. Usaba palabras como sinergia, reorganización, realineación. Rebeca se sentó en silencio, dejando que Linda y Marcus hicieran la mayor parte de la conversación. «John», dijo Linda, «la Junta ha decidido que tu presencia continua en las operaciones diarias puede no alinearse con la actual visión estratégica. Hemos preparado una carta, tu paquete de indemnización. Esto no es personal. Son negocios», deslizó un sobre hacia mí. Miré las líneas pulcramente escritas que indicaban que se me eximía de mis funciones con efecto inmediato. Mi nombre, escrito en blanco y negro,
como si fuera un empleado obsoleto que pudieran simplemente desechar. No dije nada, no al principio. Levanté la vista para encontrarme con la de Rebeca. Ella no sostuvo mi mirada. Ese momento fue quizás el peor. Vi el destello de culpa, pero luego se recompuso. Su voz era casi demasiado tranquila. Es mejor así, dijo. Para todos. Parpadeé. Eso fue todo lo que pude hacer, ese único parpadeo de incredulidad. Podía sentir los músculos de mi mandíbula tensarse, pero una parte de mí ni siquiera podía reunir indignación. Era como estar en el funeral de un extraño, incapaz de procesar la magnitud de la pérdida. Está bien, dije finalmente, mi propia voz apenas más alta que un susurro. ¿Han pensado bien esto? Rebeca asintió. Linda se movió en su asiento, incómoda. Marcus tamborileó los dedos sobre la mesa una vez, como contando los segundos hasta algo. Entonces supongo que no hay nada más que decir, murmuré, poniéndome de pie. Recogeré mis cosas. Nadie intentó detenerme. Nadie se disculpó. El único sonido fue el susurro de mi chaqueta al girarme, el leve chirrido de la puerta de cristal. El pasillo parecía interminable al regresar a mi oficina. No cerré la puerta de golpe ni arranqué los cuadros de la pared. En cambio, coloqué metódicamente algunos objetos personales en una caja de cartón. Una fotografía enmarcada de Rebeca y yo en nuestra boda, su sonrisa radiante tan genuina. Una placa que decía Emprendedor del Año, una pequeña figurilla que me habían regalado como obsequio del personal. Cosas simbólicas, todo lo que quedaba de 20 años de trabajo. Mis manos se movieron automáticamente, aunque temblaba por dentro. Salí del edificio con esa caja metida bajo el brazo. Al cruzar el vestíbulo, la recepcionista se levantó para ofrecerme alguna muestra de compasión, pero negué con la cabeza. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris acerado, casi reflejando mi vacío interior. El portero me abrió la puerta y eso fue todo, mi último momento como parte de un negocio que había fundado desde cero. Conduje a casa en silencio, ignorando la radio. Mi mente repasaba la escena, la jerga corporativa de Linda, la media sonrisa de suficiencia de Marcus, la negativa de Rebeca a mirarme a los ojos. Para cuando entré en la entrada de autos, sentía las manos entumecidas. Me senté en el coche durante mucho tiempo, con el motor apagado, esperando una oleada de emoción que nunca llegó. Dentro de la casa había silencio. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina. Luego me quedé allí de pie, pasando las manos por su superficie, sintiendo las leves estrías del cartón. Esa sensación intangible de que todo lo que había construido se desmoronaba me golpeaba. Sentía el pecho apretado y me di cuenta de golpe de que necesitaba respirar de verdad. Así que lo hice, adentro y afuera, despacio. El día se convirtió en noche, aún sin noticias de Rebeca. Cuando finalmente llegó a casa, oí sus llaves en la cerradura. Me quedé donde estaba, en la sala, con solo una lámpara de pie iluminando el sofá. Entró, vaciló y luego entró. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Su rostro estaba tenso. ¿Por qué estás sentado aquí en la oscuridad?, preguntó suavemente. Respondí en tono mesurado. Quería ver si volverías. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Dejó su bolso en el suelo. Observé sus movimientos, la forma en que sus dedos jugueteaban con el cierre. El aire se sentía espeso de nuevo. Mi ira luchaba contra una extraña compasión. Quería gritar, suplicar, hacer 100 preguntas. En cambio, escuché el sonido del reloj haciendo tic-tac en el recibidor. Dio un paso cauteloso hacia adelante. John, no es lo que crees.
La empresa es exactamente lo que creo, dije, interrumpiéndola con voz serena. Me reemplazaste. Sus ojos parpadearon con algo parecido al arrepentimiento. No tuvimos elección. El negocio necesitaba... Basta, dije todavía con calma. Ahora mismo no quiero una explicación. Se mordió el labio. Asintió una vez y pasó a mi lado. El leve aroma de su perfume la siguió, avivando viejos recuerdos de noches en las que la abrazaba. Noches que se sentían sencillas y seguras. Ahora, el vacío regresó. Miré las sombras en el suelo de la sala. Esa noche tampoco dormí casi nada, aunque fingí. Rebeca yacía a mi lado, pero bien podría haber sido una extraña. Ninguno de los dos intentó acortar la distancia. Recuerdo haberme movido en el colchón, sintiendo el viejo dolor en la parte baja de la espalda, la espiral de traición en mi estómago. Pensé en cómo solíamos ser socios imparables. Ahora, ese recuerdo se sentía como una cruel broma. Al día siguiente, me desperté con el sonido de ella moviéndose por la cocina. Salió rápidamente, presumiblemente para ir a la oficina. Yo no fui a ninguna parte. Oficialmente, estaba sin trabajo. Las horas pasaban lentamente. Terminé en mi estudio, revisando viejos archivos, recibos, fotos de tiempos mejores. Las emociones oscilaban entre una furia latente y una culpa vacía, como si de alguna manera me lo mereciera. Entonces, a mediodía, sonó el teléfono. Era la línea fija de casa que rara vez recibía llamadas aparte de teleoperadores. Sin pensarlo, contesté. Nadie habló al principio. Oí respiración, un susurro. Entonces reconocí la voz, la de Linda. Estaba hablando con alguien más de fondo, aparentemente sin darse cuenta de que la llamada se había conectado conmigo. «Ya se ha ido. Tenemos el control», dijo. Él se buscó esto, ¿sabes? Marcus y Rebeca simplemente no podían seguir esperando. Él se interponía en el camino. Mi corazón martillaba. Me quedé paralizado, el teléfono pegado a mi oreja, incapaz de pronunciar palabra. La voz de Linda continuó, amortiguada, como si se hubiera apartado del auricular. Entonces oí un pitido y la línea se cortó. Me di cuenta de que debía haber marcado nuestro número por error mientras pretendía llamar a otra persona. Mis manos temblaban. Me dejé caer en la silla, el teléfono resbalando al suelo. Durante mucho tiempo, solo miré el patrón de la alfombra, repasando las palabras de Linda en mi cabeza. Él se interponía. Mi esposa estaba cansada de esperar. Así que no era solo negocio, era personal. Sobre mí, una ola de náuseas me golpeó. Tragué saliva con fuerza, sofocando el impulso de vomitar. Ese fue el momento en que realmente comprendí que todo lo que creía sobre mi matrimonio había sido una mentira, o si no siempre una mentira, al menos deshecho por una traición más profunda. Marché escaleras arriba al dormitorio. Necesitaba algo, un ancla, un lugar para reunir mis pensamientos, pero al entrar, mis ojos se posaron en el tocador de Rebeca. Una bata de seda estaba doblada encima. Tuve una imagen repentina de ella usándola, pero no para mí. Con él, Marcus. Ese fue el momento en que la furia y la angustia se fusionaron dentro de mí. No rompí nada. No destrocé el lugar. En cambio, una especie de calma terrible se instaló sobre mí. Tomé un trozo de papel, un bolígrafo. Empecé a escribir. Cada palabra se sentía como cincelar en piedra. Lo sé lo que hiciste. Te doy una oportunidad para arreglar esto. Devuelve las cosas. Deshaz lo que has hecho. Si te importa en lo más mínimo. Si queda una pizca de decencia, hazlo bien. Doblé la carta, escribí su nombre en ella y la dejé en su escritorio. No era una amenaza, exactamente, más bien una súplica final. Coloqué mi anillo de bodas encima de la nota. Luego salí de la casa
ignorando el rugido en mis oídos. Pasé esa noche en un motel a la salida de la autopista. El letrero de neón del exterior parpadeaba a través de las sucias persianas, pintando la alfombra desgastada con pulsos de rojo. Había un olor rancio en el aire, desinfectante barato y arrepentimiento. No pude obligarme a comer. Me acosté en la cama dura, todavía con los zapatos puestos, repasando la llamada telefónica, imaginando cómo debió haber comenzado. A la mañana siguiente, conduje sin rumbo, pasando centros comerciales, gasolineras. Finalmente, terminé en un parque a las afueras de la ciudad. Altos robles se alzaban sobre mi cabeza y la brisa susurraba entre las hojas con un murmullo que, de alguna manera, se sentía más condenatorio que reconfortante. Me senté en un banco, el teléfono en la mano, tratando de decidir si debería llamarla. Quizás ya habría leído la carta, se habría dado cuenta de su error, el orgullo o una esperanza insensata me impidieron marcar. En cambio, me llegó un mensaje de texto de ella. ¿Dónde estás? Eso fue todo. La miré, sin intención de responder. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. Luego, bloqueé el teléfono. Recordé todos nuestros primeros días, cómo nos enviábamos mensajes secretos llenos de emojis y chistes internos. Ese calor se había ido. El teléfono se sentía frío en mi palma. A medida que pasaba el día, me pregunté, ¿podía simplemente desaparecer de su vida, del negocio, dejar que tuvieran todo? Pero una sensación hirviente de traición se encendió en mi pecho. Mi mente se desvió hacia Marcus, ese consultor resbaladizo que se había insinuado no solo en la empresa, sino en los afectos de mi esposa. Cuanto más pensaba en él, más me daba cuenta de que tenía que verlo por mí mismo. Mi lado racional me suplicó que no hiciera nada drástico, pero mi viejo lado primitivo exigía la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Volví al edificio de oficinas. La seguridad me reconoció, aunque a regañadientes, y les dije que iba a recoger algunas cosas que quedaban. Me permitieron el paso después de una breve vacilación, quizás no actualizado sobre los detalles completos de mi despido. Tomé las escaleras de servicio, evitando el vestíbulo principal, subí al piso donde estaba su empresa. El pasillo estaba apagado, el silencio de una calma de la tarde. Caminé en silencio, como un ladrón en las sombras de lo que solía ser mi dominio. Cerca de las suites ejecutivas, oí voces ahogadas. Una era la de Rebeca. La otra era inconfundiblemente la de Marcus, ese barítono suave con un ligero acento californiano. Estaban en su oficina. La puerta estaba entreabierta. Algo en mí se retorció, una cruda mezcla de curiosidad y pavor. Me detuve un momento, reuniendo el coraje para dar un paso adelante, y entonces los vi a través de la abertura, la visión de ella apoyada contra el escritorio, Marcus presionado contra ella, fue como un puñetazo en el estómago. Tenía los brazos alrededor de su cuello, y sus labios se encontraron con un hambre inconfundible. Mi mente debería haberse acelerado, pero se sintió congelada. El tiempo se ralentizó. Oí su suave jadeo. Vi la inclinación de su cabeza mientras se apoyaba en él. Un gemido bajo, uno que una vez me perteneció. Luché contra el impulso de entrar irrumpiendo. Temblaba tan violentamente que por un segundo temí que oyeran el castañeteo de mis dientes, pero la sangre retumbaba en mis oídos, ahogando todo pensamiento sensato. Un subtono erótico irradiaba de ambos, la forma en que ella deslizaba la mano sobre su camisa, el sonido de su respiración acelerándose. Era obsceno e íntimo a la vez. Me sentí mal. Una tabla del suelo crujió bajo mi peso y se separaron bruscamente. Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par al verme. Marcus giró,
Algo parecido al triunfo o la desafío ardía en su mirada. No dije nada al principio. Simplemente me quedé allí, con el pecho agitado, esa carta en mi memoria. Ella no arregló esto. No lo intentó. En cambio, estaba con él. La miré fijamente a los ojos, buscando vergüenza, culpa. Pero lo que vi principalmente fue sorpresa, un toque de pánico. Marcus habló, con la voz tensa. No deberías estar aquí. Forcé mi tono a permanecer tranquilo, aunque por dentro estaba al borde de una explosión. Necesitaba un recordatorio, dije, cada palabra saliendo cortada, de cómo luce la traición. Rebeca se aferró al escritorio, los nudillos blancos. John, escucha. Guarda, dije, levantando una mano. Mantuve la voz baja, como si recitara una declaración judicial. Te di una oportunidad. Tenías mi carta. Ella parpadeó rápidamente, como si intentara llorar, pero no salieron lágrimas. Marcus no se apartó de ella. Puso una mano posesiva en su hombro. Noté ese pequeño detalle, la facilidad con la que tocaba a mi esposa. Mi furia amenazó con liberarse. «No tienes derecho a...» empezó, pero lo interrumpí con una sola mirada. «Tengo todo el derecho», dije con voz firme. «Este era mi matrimonio, mi empresa. Tú eres solo un parásito». Él sonrió de lado, aunque había tensión alrededor de su boca. «Lo perdiste, viejo. Acéptalo». Apreté los puños, luego los forcé a abrirse. «Está bien», dije retrocediendo. «Pero recuerda lo que dije, Rebeca». Hice una pausa. «Una oportunidad». Mi voz tembló al final. Odiaba lo vulnerable que eso me hacía sentir. Ella pronunció mi nombre una vez al girarme para irme, pero no me detuve. Marché de vuelta por el pasillo, cada paso resonando con finalidad. Algunos miembros del personal apartaron la vista, fingiendo no ver la agonía grabada en mi rostro. Ya no era su jefe, ya no era alguien en quien pudieran confiar. Era solo un hombre derrotado. Me alejé en coche, ignorando los semáforos, ignorando las bocinas. El mundo se desdibujó a mi alrededor. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero, llamadas repetidas del mismo número. Seguí conduciendo, apenas consciente de cómo navegaba. Era como si mi mente se hubiera separado de mi cuerpo, y todo lo que podía ver era esa imagen, sus brazos alrededor de él, ese momento acalorado que compartieron. Estaba tan vacío que a medias esperaba desaparecer. Finalmente, me detuve en un estacionamiento desierto. La luz del día empezaba a menguar. Alcancé mi teléfono, vi una docena de llamadas perdidas de Rebeca. Miré la pantalla, luego toqué el icono del buzón de voz, medio esperando alguna disculpa desesperada que me hiciera sentir menos entumecido. Oí su voz en voz baja pero urgente. «John, por favor, hablemos. Yo leí tu carta. Sé lo que debes estar pensando. Necesito tiempo para resolver las cosas. Llámame, por favor». Hubo un silencio, luego el pitido del sistema. Ninguna admisión directa, ninguna disculpa, ninguna promesa de alejarse de Marcus. Solo un vago «necesito tiempo». Una risa amarga escapó de mí. ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir orquestando mi salida, para cerrar los tratos y dirigir el negocio sin mí? Apagué el teléfono. Apoyé la cabeza hacia atrás en el asiento, con los ojos cerrados. El aparcamiento estaba vacío y rancio, esparcido con viejos envoltorios de comida rápida. De alguna manera, eso se sentía bien. Mi vida estaba tan desechada como esos restos. No sé cuánto tiempo estuve allí, a la deriva entre el odio y la desesperación. Un nuevo pensamiento se filtró. Tal vez debería acabar con todo. Simplemente salirme de un puente o estrellarme contra un muro. Acabar con el dolor de una vez por todas. Esa idea negra se anidó en mí como un parásito. Sonaba peligrosamente cerca del alivio. Podría haber sucedido, también,
si no fuera por un solo recuerdo. El día que empezamos la empresa. El apretón de manos, el voto que hicimos de apoyarnos mutuamente. Y al surgir ese recuerdo, me di cuenta de que quitarme la vida sería dejar que ganaran, dejar que se alimentaran de mi caída. No, si no era otra cosa, me debía a mí mismo perdurar. Agarré el volante. Mis uñas se clavaron en mis palmas, alimentándome con una descarga de claridad. Susurré para nadie. No he terminado. Luego giré la llave de contacto y conduje. A la mañana siguiente decidí enfrentarlos a todos. No solo a Rebeca, no solo a Marcus, sino a todo el personal, a la junta que de alguna manera se había sumado a esto. Les mostraría la medida del hombre que habían intentado destruir. Llegué a la oficina de nuevo, sin invitación, con una extraña sensación de calma. Unos pocos empleados se apartaron en el pasillo, como si fuera un espectro. Esta vez, sin embargo, caminé con propósito, directo al espacio de trabajo abierto principal. La gente dejó sus tareas, los ojos girándose en mi dirección. Hablé en un tono resonante y controlado, como si pronunciara un veredicto desde el banquillo. Quiero darles las gracias, comencé, por toda su lealtad, su honestidad y su transparencia en estos últimos años. La confusión se extendió entre ellos. Un silencio cayó. Sentí la presencia de alguien detrás de mí. Probablemente Linda, quizás Marcus. Continué. Aprecio cada sacrificio, cada hora de arduo trabajo. Nunca pedí ilusiones, nunca pedí que me amaran, solo que se mantuvieran firmes en lo que es correcto. Mi voz se tensó. Claramente, eso era demasiado pedir. Me giré lentamente. Vi a Linda detrás de mí. Su postura rígida. Marcus estaba a su lado, frunciendo el ceño. Rebeca aún no estaba allí, lo que de alguna manera se sentía apropiado. Dejé que mi mirada recorriera, encontrando los ojos de cada compañero de trabajo que solía saludarme con calidez. Se estaban moviendo incómodamente. Bien. Luego me aparté, dándoles ninguna oportunidad de responder. Me dirigí al ascensor. Presioné el botón para la suite ejecutiva del último piso. Quizás fue imprudente, pero necesitaba ver esto hasta el final. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo lujoso. Caminé hacia la oficina que solía ser mía. Como era de esperar, estaba cerrada. En cambio, encontré lo mejor que pude, la suite de Rebeca. Dentro, ella no estaba sola, estaba Linda, apoyada en el borde del escritorio. Se levantaron de un salto a mi entrada. Linda se tensó, a punto de protestar, pero levanté una mano. No voy a escuchar más medias verdades. Vine a entregar un último mensaje. Los ojos de Rebeca se desviaron hacia Linda, luego de regreso a mí. Había tensión en su expresión, un atisbo de miedo. John, no podemos discutir esto aquí, dijo. Lo haremos, respondí con calma, aquí mismo y ahora mismo. Linda se irguió. Está invadiendo propiedad privada. Llamaré a seguridad. La miré fijamente. Hazlo. Yo construí este lugar. Aunque ya no esté, tengo todo el derecho de decir lo que pienso. Ella vaciló. Luego flaqueó. Debió darse cuenta de que estaba más allá de la intimidación. Rebeca me miraba en silencio, los labios entreabiertos, buscando palabras. Ninguna llegó. Así que llené el silencio. Me lo quitaste todo. Mi negocio, mi sentido de valía. Me despediste como si fuera una carga. Ahora sigues con tu plan, codo a codo con Marcus. Hice una pausa dejando que el peso de eso se asentara. Escuché tu mensaje, Becky. Dijiste que necesitabas tiempo. Está bien, todos lo necesitamos. Pero aquí está la verdad. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Ella tragó saliva. John, no tienes que responder, dije con la voz endureciéndose, porque lo veo en tus ojos. Has tomado tu decisión. Linda se movió, luciendo inquieta. La tensión en la habitación era tangible. Dirigí mi atención hacia ella. Ayuda temporal, la llamaste.
Luego te convertiste en la asesora, la socia, la que movía los hilos. Felicidades, Linda. Puedes quedarte con este lugar. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Me di cuenta de que se estaba preparando para alguna explosión que no llegaría. Yo estaba demasiado entumecido para eso. Volviendo a Rebeca, hablé en voz baja. Tuviste tu oportunidad. Ahora vivirás con ello. Dejé un trozo de papel doblado sobre su escritorio. No la misma carta de antes, sino una nueva. Un aviso oficial de mi abogado, renunciando a todo interés en la empresa, transfiriendo mis acciones por una suma que se me debía. Lo había llamado anoche tarde, resolviendo los puntos básicos. Ya no se trataba de dinero, se trataba de cierre. Al hacerlo, sentí una extraña punzada en el pecho, la finalidad de dejarlo ir. La mano de Rebeca tembló al alcanzar el papel. John, podemos arreglar algo. No hagas esto, podemos... No, dije simplemente, no podemos. Me convertiste en un excedente, lo acepto, pero no te veré desgarrar mi vida pedazo a pedazo. Linda abrió la boca para hablar, pero la interrumpí con una última mirada. Luego me giré y me alejé con paso rápido, ignorando el sordo dolor que pulsaba en todo mi ser. A través de la pared de cristal podía ver a los empleados estirando el cuello. El silencio me siguió todo el camino hasta el ascensor. Una hora después me senté en mi coche, aparcado en un tranquilo barrio residencial a kilómetros de mi antigua vida. Un amplio y frondoso arce extendía su sombra sobre mí. Mis manos temblaban en el volante. La bajada de adrenalina me golpeaba como un martillo. Me desplomé hacia adelante, apoyando la frente contra el borde. Imaginé el rostro de Rebeca, sus labios entreabiertos, sus ojos muy abiertos, y detrás de ella la postura tensa de Linda. Podían tenerlo todo, si eso era lo que querían. La llamada reorganización, la sinergia, el nuevo socio en todos los sentidos. Respiré lentamente, dejando que las imágenes se desvanecieran. Quizás debería haber luchado más. Quizás debería haberme enfrentado a Marcus con los puños, pero no era quien era. Luchaba con palabras, con razón. Si eso no era suficiente, entonces nada lo sería. Me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Mi hogar se sentía como si ahora perteneciera a otra persona. Mi empresa ya no era mía. El sol de la tarde brillaba en el parabrisas, haciendo que el interior del coche estuviera incómodamente cálido. Aún así, me quedé allí sentado, como esperando una señal, alguna señal cósmica que me dijera que estaba bien seguir adelante. Finalmente, arranqué el motor y conduje sin rumbo. La ciudad pasó borrosa. Me metí en la entrada de lo que había sido mi hogar durante años. Un único pensamiento se repetía en mi mente. Tengo que enfrentarla. Porque aunque podía dejar ir el negocio, la cuestión de nuestro matrimonio necesitaba un cierre. Incluso si eso significaba oírla decir que lo quería a él. Al entrar en la casa, sentí el mismo silencio sofocante. Mis pasos resonaron en el vacío pasillo. Noté que ella estaba allí. Su bolso yacía sobre la mesa, su chaqueta colgada sobre una silla. La encontré en la sala, sentada al borde del sofá, como esperando. Tenía los ojos enrojecidos. Al oírme se levantó. La tensión en su postura me hizo pensar en un animal acorralado. «¿Viniste?», susurró. Asentí, escudriñando su rostro. Podía ver rastros de lágrimas. «Habla», dije con voz tranquila pero firme. Ella tragó saliva. Luego comenzó con vacilación. «No sé por dónde empezar. John, nunca quise que terminara así, pero después de tantos años me sentí atrapada. No solo por ti, sino por el peso de todas nuestras responsabilidades. Que decidiste compartir con Marcus», dije secamente. Ella se sobresaltó. «Sucedió gradualmente. No pretendía hacerte daño,
Pero él me ofreció algo que creí haber perdido. Emoción, una sensación de posibilidad. Y Linda lo alentó. No era una pregunta. Ella asintió, las lágrimas brillando. Sí, me dijo que merecía más, que tú estabas obsesionado con tu propia visión, ignorándome. Esas palabras me hirieron profundamente, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y eso justifica echarme de la empresa que construimos juntos? ¿Reemplazarme con él? Ella negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. No. Al principio fue negocio, pero las líneas se difuminaron. Estaba enojada contigo por excluirme. Entonces Marcus intervino, ofreció soluciones. Nosotros, Dios, no tengo excusa. El silencio creció entre nosotros. Observé una lágrima deslizarse por su mejilla. Sentí que mi propio desamor se intensificaba. Pero no disminuyó mi enojo ni mi sensación de traición. Pensé en cómo una vez había apreciado cada línea de su rostro. Ahora veía a una extraña. Dio un paso tentativo hacia adelante. John, lo siento, susurró. Nunca debí haber dejado que llegara tan lejos. Respondí en tono medido. Te di una oportunidad, por escrito, para que confesaras, para que deshicieras lo hecho. En cambio, redoblaste la apuesta. Su rostro se contrajo. Lo sé, tenía miedo. Me repetía a mí misma que encontraríamos una solución más tarde. Entonces ya era demasiado tarde. Exhalé lentamente. ¿Se acabó lo de Marcus o todavía lo quieres? Abrió la boca, pero no llegó una respuesta inmediata. Una ola de dolor o algo parecido cruzó sus facciones. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. No está segura, dije, más una afirmación que una pregunta. Me miró, impotente. La quietud se alargó y sentí que un último trozo de mi corazón se desmoronaba. Entonces ahí tienes tu respuesta, murmuré. Ella me agarró del brazo, intentando acortar la distancia. No te vayas, por favor, necesito más tiempo. Le quité la mano suavemente. ¿Tiempo para qué? ¿Otra oportunidad para apartarme mientras averiguas cómo retenerlo? No lo sé, dijo, las lágrimas corriendo ahora. Todo está tan enredado. Mis emociones, el negocio, la historia que compartimos. Lo sé, interrumpí con la voz firme. Has tomado tu decisión al no elegir. Sus labios temblaron. Se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. El sonido de su sollozo silencioso llenó la habitación. Una vez habría ido hacia ella. La habría envuelto en mis brazos. Le habría dicho que lo resolveríamos. Pero esos días se habían ido. Una parte de mí todavía quería consolarla, un reflejo del viejo amor. En cambio, me quedé rígido, dejando pasar el momento. Inhalé, forzando la calma. Empacaré algunas cosas y me iré esta noche. Esta casa, no puedo quedarme aquí. Ella levantó la vista. El miedo brilló en sus ojos. John, ya no queda matrimonio. Dije simplemente. Quizás lo finalicemos en los tribunales. Estoy seguro de que Linda puede guiarte. La amargura tiñó mis palabras, pero las mantuve mesuradas. Oh, Marcus. Un pequeño sonido ahogado escapó de ella. Extendió la mano como para suplicarme una última vez, pero me di la vuelta y me dirigí al dormitorio. Todavía podía oír sus sollozos entrecortados mientras sacaba una maleta del armario. Se sentía surrealista, doblar camisas, calcetines, meterlos en una bolsa, mientras la mujer que una vez amé se desmoronaba en la habitación de al lado. Una parte de mí quería tranquilizarla, pero la parte más grande sabía que era demasiado tarde. Se había convertido en otra cosa. O tal vez yo lo había hecho. Cerré la maleta con cremallera.
Eché un último vistazo a mi alrededor en el dormitorio. Las paredes mostraban leves marcas de roce de años de mover muebles, cuadros que habíamos colgado. Ahora todo se sentía tan vacío como mi pecho. No dije nada al salir, esperando a medias que bloqueara la puerta, pero no lo hizo. Estaba en el sofá, las rodillas pegadas al techo, los ojos hinchados. Hice una pausa cerca de la entrada. El mismo reloj que me había atormentado por la noche, ahora hacía tic-tac a plena luz del día. El asa de mi maleta chirrió al agarrarla. La luz del techo parpadeó por un segundo, haciendo bailar las sombras. Entonces salí y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad la semana siguiente. Un alquiler a corto plazo. Estaba amueblado de la manera más anodina posible. Colores neutros, arte genérico en las paredes. Me venía bien. Cada día se sentía como caminar a través de una niebla. Ocasionalmente, pasaba en coche por delante del antiguo edificio de oficinas o por el barrio de nuestra casa, pero nunca me aventuré dentro. Solo necesitaba ver que el mundo seguía girando, aunque mi universo privado se hubiera derrumbado. Los abogados intervinieron. Recibí documentos oficiales que reconocían mi indemnización junto con los detalles de la transferencia de acciones. Las sumas eran grandes, pero ahora significaban poco para mí. Pasaba mucho tiempo de pie junto a la pequeña ventana de mi nuevo lugar, mirando el horizonte. A veces salía después del anochecer, encontraba un bar tranquilo, intentaba ahogar mi dolor en whisky. Por lo general, terminaba arrastrándome de vuelta al apartamento en un pozo más profundo de miseria. Sin embargo, lentamente sentí que se instalaba un nuevo tipo de frialdad, una que me daba una sombría claridad. Si no podía salvar mi antigua vida, al menos podía salvar mi dignidad. Lo hice adoptando una rutina. Me despertaba temprano, salía a correr bajo la luz gris de la mañana, me obligaba a comer comidas decentes. Mi teléfono permanecía en silencio, excepto por alguna llamada ocasional de mi abogado o de un amigo preocupado que había oído rumores. Los cortaba amablemente, no queriendo repetir los detalles. Rebeca intentó llamar algunas veces. Nunca respondí. Necesitaba distancia. Necesitaba dejar que la ira se enfriara, incluso si eso me dejaba entumecido. Pasaron semanas. Una tarde, al regresar de una caminata nocturna, noté un coche aparcado frente a mi edificio. Una figura se apoyaba en él bajo el tenue resplandor de la farola. Mi corazón se aceleró. Al acercarme, la figura dio un paso al frente. Era ella, Rebeca. Parecía más delgada, con sombras debajo de los ojos. Se acercó con cautela. John, no dije nada, haciéndome a un lado para abrir la puerta del edificio. Ella me siguió, en silencio, hasta que estuvimos en el modesto vestíbulo. Entonces me volví, mirándola con una mezcla de agotamiento y cautela. ¿Por qué estás aquí?, pregunté en voz baja. Ella extendió un papel doblado con dedos temblorosos. Esto es para ti. Si no quieres leerlo ahora, está bien. Pero por favor, solo tómalo. Lo acepté, aunque cada instinto me decía que lo rechazara. Está bien. Ella tomó una respiración temblorosa. Marcus se ha ido. Él decidió que no podíamos continuar. Aparentemente nunca fue para ser a largo plazo. Sus labios se juntaron. Supongo que fui una emoción pasajera para él, tal como dijiste. O tal vez sintió que yo estaba indecisa. De cualquier manera, esa parte terminó. Pensé que debía saberlo. No sentí sorpresa, solo una leve amargura. Rebeca, eso no cambia nada. Sus ojos brillaron de tristeza. Entiendo, solo quería que lo oyeras de mí. Y esta carta es una disculpa. Demasiado tarde, lo sé. Asentí bruscamente. Está bien. Buenas noches. Se demoró.
buscando en mis ojos una pizca de misericordia. John, se interrumpió, las lágrimas formándose. Lo siento. Permanecí en silencio, dejando que sus palabras colgaran sin respuesta en el aire viciado del vestíbulo. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. La observé irse, sintiendo el peso de la finalidad. En el ascensor miré la nota doblada. Casi la rompo en dos allí mismo. En cambio, la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Dentro de mi apartamento, seguí mi rutina habitual. Me duché, me cambié a una camiseta vieja y pantalones de chándal. La carta estaba sobre la pequeña mesa de centro, un recordatorio no deseado de que, quizás, no estaba tan entumecido como pretendía. Finalmente me dejé caer en el sofá. Encendí la lámpara y desdoblé las páginas. Su letra era pulcra pero temblorosa. Se disculpaba por la traición, por la aventura, por dejar que Linda la manipulara. Dijo que todavía me amaba, de alguna manera, aunque no hubiera sabido demostrarlo. Terminaba con una súplica de perdón, un reconocimiento de que no tenía derecho a pedirlo. Lo leí 2 veces. Luego, lentamente, lo dejé a un lado. No sentí nada más que un frío dolor. Escribió cuánto se arrepentía, cómo el negocio había perdido su brillo, cómo Marcus desapareció sin mirar atrás, y dijo que haría cualquier cosa para enmendarlo, incluso si eso significaba dejarme ir para siempre. Cerré los ojos. Ella quería absolución. Quizás algún día lo entendiera, pero no de mí. No ahora. Dejé la carta sobre la mesa de centro y apagué la lámpara. La oscuridad me envolvió, pero había una extraña sensación de aceptación final en esa oscuridad. El tiempo pasa de las maneras más extrañas después de la traición. Los días se alargan en meses, y los bordes del dolor pueden agudizarse o embotarse. Para mí, fue ambas cosas. Mi desamor se había convertido en parte de quién era, un compañero silencioso que me seguía a todas partes. Una mañana de lunes fresca, unos 6 meses después del día en que me alejé de esa casa, decidí enfrentar el último fantasma en mi vida, el recuerdo de lo que teníamos, o quizás el recuerdo de quién solía ser. Me vestí con una camisa limpia, me puse el reloj que Rebeca me regaló hace años. Luego conduje de regreso a ese viejo edificio, el que tenía nuestra oficina, ahora presumiblemente dirigido enteramente por Linda o quienquiera que hubiera ocupado el vacío dejado por Marcus. No planeaba confrontar a nadie, solo quería verlo. El vestíbulo se veía igual, ese pulido suelo de mármol reflejando las luces del techo. Nuevas caras en el mostrador de recepción. Les dije que solo era una visita, un viejo cliente. Me dejaron registrarme. Tomé el ascensor hasta el último piso, ignorando mi pulso acelerado. Cuando las puertas se abrieron, encontré el pasillo brillante pero extrañamente vacío. Pasé por las grandes ventanas de cristal desde donde una vez contemplé Dallas. Luego llegué a la puerta con el nombre de la empresa, mi antigua creación. Una ola de nostalgia y tristeza me invadió. A través del cristal, vi a Linda en un escritorio concentrada en un portátil. Parecía más cansada, mayor, su cabello recogido severamente. Ni rastro de Rebeca. No sentí ganas de irrumpir. Solo quería quedarme allí, con la mirada vagando por el interior donde una vez vertí mi corazón. El ajetreo parecía apagado, quizás la mitad del personal que solíamos tener. Las sillas eran las mismas, la combinación de colores era la misma, pero el alma de todo se sentía perdida. Linda levantó la vista sorprendida de verme. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente se levantó. Dejé que mi mirada mantuviera la suya un segundo más. Un reconocimiento silencioso de que no tenía intención de entrar. Luego,
Me di la vuelta y me alejé. De vuelta abajo, me paré en la acera, dejando que el bullicio del tráfico de mediodía me envolviera. Sentí una extraña calma. Había venido a ver el lugar, a enfrentar la vieja herida, y ahora sentía que estaba detrás de mí. Quizás eso era suficiente. Algunos dicen que la venganza se sirve mejor fría. Otros dicen que destruye a quien la busca. Creo que encontré un punto intermedio. Les dejé tener el negocio, las ilusiones. Me negué a ahogarme en mi propia amargura. Al alejarme, obligué a Rebeca y Linda a confrontar lo que habían hecho. Esa fue mi venganza. Hacerles vivir con sus decisiones. Esa tarde, conduje a la antigua casa. Esa gran casa que solía definir mis sueños. Las luces estaban encendidas. Aparqué al otro lado de la calle, detrás de un seto crecido, y me limité a observar. Una parte de mí se preguntaba quién viviría allí ahora. Rebeca sola, quizás. Marcus se había ido. Linda podría estar cerca, pero ¿quién sabía? Las ventanas brillaban con una suave calidez, como una pintura de tranquilidad doméstica. Sin embargo, todo lo que sentí fue un escalofrío, como si estuviera parado en un viento invernal. Me quedé unos minutos sin atreverme a acercarme. Finalmente susurré a la calle silenciosa. He terminado, dejando que los últimos fragmentos de desamor se fundieran en la noche. Luego me alejé en coche. La vida no mejoró mágicamente a la mañana siguiente, pero sentí un cambio sutil, como si un peso aplastante se hubiera levantado. Di pequeños pasos. Encontré una nueva oportunidad de negocio consultando para una startup de logística. Me sumergí en restablecer mi identidad profesional. Durante las siguientes semanas, firmé el contrato de alquiler de un apartamento mejor, uno con vistas a un modesto parque. Me aseguré de que los muebles fueran cómodos, no lujosos, un reflejo de mi nueva mentalidad, práctica, tranquila. De vez en cuando, los pensamientos de Rebeca se colaban, especialmente por la noche. Recuerdos de su risa, la suavidad de su cabello en mi hombro, o aquel día en la sala de juntas, la carta, el desamor. A veces, me sorprendía sonriendo ante un viejo recuerdo o maldiciendo los fantasmas de lo que pudo haber sido. Acepté que esos recuerdos eran parte de mí. Ya no luchaba contra ellos. Aproximadamente un año después de haberme marchado, recibí una notificación de que nuestro divorcio era final. Diferencias irreconciliables. El lenguaje genérico me hirió, pero no sentí lágrimas. Guardé los documentos. Ni siquiera abrí la carta que ella adjuntó. Presumiblemente, otro intento de cierre. Era suficiente que estuviéramos oficialmente terminados. Una noche, me encontré en el balcón de mi nuevo lugar, contemplando las luces de la ciudad. Una brisa fresca soplaba, trayendo el aroma a hierba recién cortada del parque de abajo. Las estrellas eran tenues tras el resplandor de los rascacielos, pero sabía que estaban allí. Pensé en todo lo que había sucedido. La traición, el desamor, las noches en que consideré estrellar mi coche contra la carretera. Aquí estaba yo, todavía de pie, todavía respirando. La tetera silbó en el interior, sacándome de mis pensamientos. Entré, apagué el fuego. El viejo yo podría haberla dejado chillar un rato, pero ese hombre que se despertaba por la noche, mirando las sombras en el techo, se sentía distante. En el silencio de mi nueva cocina, con una sola taza y una sola cuchara, encontré una pequeña e inesperada paz. Mi pecho todavía dolía con el recuerdo de lo que se había perdido, pero era un dolor soportable. Llevé mi té al balcón y me apoyé en la barandilla, dejando que el vapor me calentara la cara. La ciudad zumbaba abajo. Cerré los ojos, inhalando lentamente, soltando el aliento en una exhalación larga y deliberada. Una vez creí que mi vida estaba inseparablemente ligada a Rebeca y a esa empresa.
Perder ambas casi me había roto. Sin embargo, aquí estaba yo, abriéndome camino entre los escombros. Una ráfaga fría pasó, revolviendo mi cabello, enviando un escalofrío punzante por mi piel. Recordé haber pensado, no hace mucho, que el frío también era una emoción, una forma de vacío o una coraza protectora. Quizás sea algo más, quizás sea la conmoción clarificadora que nos recuerda que todavía estamos vivos, que podemos sentir, que podemos seguir adelante. Sonreí con ironía. Y en ese momento comprendí. A veces, la supervivencia misma es la verdadera venganza. Y quizás eso era suficiente. Escuché el latido de la ciudad y bebí mi té, contento de dejar que la noche me envolviera en su silenciosa aceptación. No tenía ilusiones de que el dolor desapareciera por completo, pero se desvanecería, lentamente, dejando cicatrices que contaban una historia de traición, desamor y, finalmente, de un hombre que se negó a desaparecer ante todo eso. Y así, vivo conmigo mismo, ella vive con lo suyo. Un justo intercambio, quizás, el único honesto que queda.